La nueva PAC es una de las más complicadas de la historia, por eso los agricultores y ganaderos se enfrentan a dudas como condicionalidad o ecoregímenes. Hoy conocemos en qué consisten, se lo contamos todo en el programa de hoy. Comienza Campo Salmantino. Es una de las PAC más complicadas y por eso desde Asaja reclaman medidas de flexibilización de la norma, puesto que es muy difícil de cumplir en un contexto marcado por una enorme incertidumbre climatológica y de inestabilidad en los mercados, así como por unos altísimos costes de producción. De hecho, los técnicos de Asaja Salamanca insisten en que los profesionales, por ejemplo, deberán adaptarse a cuestiones como si hay semilla o no de leguminosa, o si está muy cara para optar por un ecorégimen o por otro. De todo ello hablarán Rebeca Bustillo y Alberto Plaza en el programa de hoy. No se lo pueden perder. En esta época, ahora que ya ha pasado el veranillo de San Miguel, ya el terreno se está poniendo a llovido y la superficie está en tempero, los agricultores lo que hacen es preparar las siembras y para eso es un momento clave el saber cómo están los ecoregímenes, las ayudas de la PAC, en el sentido de que el año pasado hicieron unas prácticas, pero este año pueden hacer otras. Por ejemplo, en agricultura hay 3 ecoregímenes básicos, el P3 que llamamos, el ecorégimen de mejorantes, el P4 que es el de siembra directa y el P5 que es el de espacios de biodiversidad. El primero, tiene unos requisitos. Es obligatorio dejar un 10% de mejorantes que estarían formados por leguminosas, mínimo un 5% y también oleaginosas. Tienen que rotar un 50% de esa superficie que meten en el ecorégimen, es decir, no toda la explotación se puede meter en ese ecorégimen, es voluntario, podemos meter una parte. Ese 50% de la superficie que metamos en ese ecorégimen tiene que rotar respecto al año pasado. Y por otro lado no pueden dejar en determinadas zonas un máximo de barbecho. En Salamanca y Peñaranda el máximo de barbecho es el 40% y en el resto de las comarcas el 20%. Es decir, que un agricultor que tenga una superficie, por ejemplo, de secano de 100 hectáreas, pues puede decir la mitad hago el ecorégimen de mejorantes y la otra mitad otro ecorégimen. Sí que es importante tener en cuenta la superficie y distinguir entre la superficie que se riega de la superficie que no se riega, porque van separados los requisitos de estos ecoregímenes. Otro ecorégimen es el de siembra directa, que el año pasado se flexibilizó bastante, pero este año la siembra directa es la práctica que habitualmente hacen aquellos agricultores que tienen sembradora de siembra directa y que directamente sobre el rastrojo del año pasado hacen la siembra, sin mover el terreno. Tienen que rotar de lo que metan en ese ecorégimen un 40% y hacer esa práctica en ese 40%. Eso sería el requisito que tiene el P4 que llamamos. Y luego, por otro lado, el espacio de la biodiversidad, el ecorégimen P5, que exige hacer un 7% de superficies dedicadas a la biodiversidad. En este régimen no se puede juntar secano y regadío y no es obligatorio otros requisitos como rotar, etc. Entonces sería un poco más sencillo. En regadío es un problema porque tiene un pago menor, ¿vale? Al final los pagos provisionales ya los tenemos los que se van a asignar en estos anticipos de PAC del año 2023 y es un poco más bajo de pago, pero a veces cuadra mejor en algunas explotaciones y también es interesante. Al tener el año pasado un año difícil por temas de sequía y retrasos en la publicación de la normativa, pues se fueron publicando diferentes flexibilizaciones que complicaron el comprender todos los ecoregímenes y todas las prácticas que iban a tener que aplicar. Entonces, digamos que en la normativa se fijaban unas prácticas que tenían que cumplir obligatorias debido a la condicionalidad y otras prácticas voluntarias, que era la parte de los ecoregímenes. Pero digamos que la parte de condicionalidad es obligatoria y la parte de ecoregímenes es voluntaria, pero aunque sea voluntaria, los agricultores que renuncien a esos ecoregímenes lo que van a ver repercutido es una reducción de los importes que van a cobrar que antes cobraban. Principalmente a lo que más les afecta a ellos, los cambios es que por condicionalidad tenemos las BECAM famosas, que por un lado estaría la BECAM 7, que es la de la rotación de las tierras de cultivo y la diversificación, que es muy novedoso, porque digamos que ahora todos los agricultores están obligados a rotar a nivel de parcela, salvo que cumplan diferentes excepciones. Hay 4 excepciones, que una de ellas
es que estén bajo agricultura ecológica, otra que su explotación tenga menos de 10 hectáreas, que más del 75% de su superficie admisible sean pastos, hierbas y forrajes herbáceos, o que más del 75% de las tierras de cultivos estén dedicadas a hierbas y forrajes herbáceos, barbechos o leguminosas. Entonces, si no cumplen ninguna de esas excepciones, tienen que cumplir tanto la rotación a nivel de parcela cada 3 años, y empezaría a contar el 24, o sea, las parcelas que estén sembradas de un mismo cultivo, 2021, 2022 y 2023, este año 2024 tendrían que rotar, si no, tendrían un incumplimiento de la condicionalidad. Y por otro lado estaría la diversificación de los cultivos, que si tampoco están dentro de ninguna de esas excepciones, tendrían que cumplir con diversificar los cultivos en función de la superficie de su explotación. Por ejemplo, para una explotación de más de 30 hectáreas tendría que tener más de 3 cultivos o más, siendo el primer cultivo no superior al 70% de la superficie y la suma de los dos primeros superior al 90%. Y por otro lado estaría la BECAM 8, que es dedicar superficies de elementos no productivos. Normalmente la gente lo asocia con el barbecho, y digamos que las explotaciones que no cumplan ninguna de esas 4 flexibilizaciones anteriores tendrían que dejar un 4%. Hay en algunos casos que hay flexibilizaciones que le baja al 3, pero esa reducción del 4 al 3 no es muy significativa, y tendrían que dejar esa superficie de elementos no productivos, que entran tanto el barbecho como una cantidad de espacios o superficies que están recogidas dentro de una tabla, como pueden ser también las zonas de no cosechado de cereal y oleaginosa. Es importante esta aclaración porque el año pasado, incluso los años anteriores, en el anterior sistema de PAC, hubo por la sequía y por motivos de la guerra de Ucrania una flexibilización que los agricultores no estaban obligados a dejar barbecho, porque lo podían meter en producción. Pero este año esa flexibilización desaparecería, entonces este año todos los agricultores, a no ser que estuvieran exentos por esas excepciones que hemos comentado, estarían obligados a dejar un porcentaje mínimo de barbecho o un porcentaje mínimo de elementos no productivos. La ganadería ahora mismo sobre todo está pasando una situación mucho más complicada debido a todo el tema de los saneamientos, de la tuberculosis y ahora mismo de la EHE. Y de cara a la PAC, el problema que han tenido muchas explotaciones es que han tenido que adaptar la carga ganadera, porque para poder cobrar el ecorégimen antes no tenía una limitación por encima y ahora sí que la tiene. Entonces explotaciones que tenían una pequeña base territorial de pastos y lo complementaban con superficies rastrojeras o de agricultura los meses de verano, ahora lo ven limitado porque al superar esa carga ganadera pues no pueden acceder al ecorégimen de pastoreo. Y sobre todo la cosa más destacable sería que el pago que iban a recibir por esos ecoregímenes, finalmente ahora cuando han publicado los provisionales con los que van a pagar el anticipo, han visto una reducción bastante significativa de los importes. Entonces todas las explotaciones de ganadería van a sufrir una reducción de los importes del ecorégimen de pastos. Que se va a adaptar cada año a las condiciones meteorológicas y de otros factores. Por ejemplo, si no hay semilla de leguminosa o es muy cara, pues los agricultores deciden hacer, en vez del P3, el P4 o el P5. Bueno, cada año va a variar. Lo que sí que es interesante es que cada uno fije ahora en esta época lo que quiere hacer y que eche cuentas de lo que es más interesante para su explotación. En Salamanca el P3, el de mejorantes, sería interesante, es bastante habitual que lo realicen, sobre todo porque pues en la zona de la Armuña y en el norte de Salamanca se siembra bastante leguminosa y es más o menos factible. Pero bueno, el tema de la rotación, a veces sobre todo en regadío, es muy difícil de cumplir, y los agricultores de regadío la verdad que lo tienen bastante difícil, ya no solo por la condicionalidad, porque la BECAM 7 obliga a rotar todas las superficies que desde el año 2021 estén de un mismo cultivo. Alguna excepción hay, ¿vale? Eso tenemos que tratarlo con cada agricultor, pero bueno, en general el más habitual es el P3, como digo, el de mejorantes. Ya el año pasado fue complicada, pero al final se flexibilizó bastante. Este año, si las condiciones se mantienen tal cual dicen los reales decretos, va a ser bastante complicada y bueno, pues no sé si en algunos casos no podrán cumplir y tendrán que o bien penalizaciones o voluntariamente no cobrar la PAC y no solicitarla. Cuando llegue el momento veremos. Nosotros desde Asaja hemos solicitado que se flexibilicen determinadas cuestiones, sobre todo de condicionalidad y de ecoregímenes, pues para que se adapte un poco el sector y sea viable, si no es imposible. Los agricultores de regadío no cumplen con esa BECAM 7, no pueden rotar, o sea, tienen que sembrar
maíz, porque es que las prácticas la climatología no se lo permite, y el manejo de la explotación, si es un poquito grande, no le permite hacer las labores en tiempo y forma, no puede cambiar de cultivo, no puede sembrar leguminosas como cultivo secundario y no tienen otra opción, tienen que sembrar maíz, y eso penaliza y haría no cumplir con la BECAN 7. Este año otra vez vuelve todo a ser más estricto, cuesta mucho afianzar esos conceptos, entonces a ellos les pasa igual y ellos tienen un plus de complejidad, porque nosotros le podemos hablar de exigencias y porcentajes, pero ellos tienen que ir pensando en adaptarlo a sus explotaciones, porque es muy fácil decir que tienes que rotar el 50% de la superficie y tienes que dejar un 10% de especies mejorantes, pero ellos tienen que ir encajando ese puzzle en su explotación. Entonces, no todas las tierras se adaptan a todos los cultivos, y en no todas las tierras puedes implantar cualquier cultivo que tú quieras. Los agricultores que no sean muy profesionales, personalmente yo creo que se desaniman, y bueno, pues, o los que estén justo en una edad de jubilación, que ahora mismo, bueno, pues están decidiendo si se quedan unos años más o no, pues a veces entre que la interpretación no entienden, es muy complicado de entender, y al final se hacen cuentas, pues ven que no es viable y lógicamente pues dejan la actividad. Retomamos el programa con más cuestiones de actualidad en nuestra sección de breves. La Junta ha convocado ayudas estatales a la agricultura de precisión y tecnologías 4.0 dentro del marco Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Los interesados podrán solicitar estas ayudas hasta el 6 de noviembre. El objetivo es mejorar la sostenibilidad, la competitividad y la resiliencia del sector agroalimentario desde el punto de vista económico, medioambiental y social. Las ayudas pueden alcanzar hasta el 40% de la inversión, pero ese límite podrá incrementarse en 20 puntos más, hasta el 60%, en el caso de inversiones colectivas o por parte de agricultores jóvenes. No se concederán ayudas a los proyectos solicitados cuando la cuantía no supere un importe mínimo de 5.000 euros. En todo caso, la cuantía máxima será de 300.000 euros. Serán subvencionables la maquinaria, es decir, las máquinas habituales objeto de estas ayudas, como abonadoras, sulfatadoras, empacadoras o cosechadoras, entre otras, así como los componentes para equipos en uso. Los solicitantes deberán aportar 3 facturas pro forma de diferentes empresas: el número de cuenta bancaria, la relación detallada de la maquinaria existente en la explotación, la declaración de la renta del año pasado, la documentación para solicitar la condición de socio prioritario si es socio de cooperativas, y para GPS, autoguiado, isobús o componentes para adaptación de equipos en uso, certificado del fabricante o del comercializador. Las personas jurídicas deberán añadir otra documentación: documento de constitución y estatutos, acreditación del representante, acuerdo del órgano de gobierno para solicitar las ayudas y el impuesto de sociedades. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha convocado las ayudas para la mejora de las estructuras de producción y modernización de las explotaciones agrarias por valor de 120 millones de euros para este año. El objetivo de esta subvención, publicada en el BOCIL, es impulsar el relevo generacional en el campo, a través de la modernización de las explotaciones agrarias, así como la creación de empleo en las zonas rurales. Se trata de 3 intervenciones incluidas en el Plan Estratégico de la PAC: ayudas para promover el desarrollo sostenible y mejoras del bienestar de los animales, ayudas para la modernización y mejora de las explotaciones agrarias, y ayudas para el establecimiento de personas jóvenes agricultores. La primera de las intervenciones está dirigida a promover el desarrollo sostenible, mejoras medioambientales y el bienestar de los animales. La segunda, destinada a modernizar y mejorar las explotaciones agrarias, facilitando su reestructuración y potenciando y dando continuidad a la primera instalación de jóvenes agricultores. Por último, la línea clave para el relevo generacional, la intervención dirigida al establecimiento de personas jóvenes agricultores, facilitando la creación y puesta en marcha de su empresa. En los 2 primeros casos, los beneficiarios podrán recibir un máximo de hasta 200.000 euros por explotación, destinados a inversiones productivas agrícolas o ganaderas que tengan como objetivo contribuir a la gestión eficiente de los recursos, la producción de energías verdes y la mejora del bienestar animal.
así como la modernización y mejora de explotaciones agrarias, facilitando la reestructuración en términos de dimensión, tamaño y orientación productiva. Las ayudas para el establecimiento de jóvenes agricultores persiguen apoyar la incorporación al sector de menores de 41 años, con nivel de capacitación profesional suficiente. Los beneficiarios podrán optar a un máximo de 100.000 euros. Estos deberán presentar un plan empresarial que facilite su entrada en el sector. Las ayudas irán destinadas a gastos en contratos de arrendamiento, gastos de permisos o licencias, entre otros. El plazo de presentación concluye el 29 de diciembre. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio de Agricultura y Seguridad Alimentaria de Francia han establecido un protocolo común con las condiciones aplicables a los intercambios de animales bovinos, ovinos y caprinos procedentes de zonas restringidas por enfermedad hemorrágica epizootica, tanto españolas como francesas, con destino a cría o engorde. Este protocolo, en vigor desde el pasado 10 de octubre, establece determinadas condiciones para autorizar los desplazamientos. Si se realizan hacia zonas restringidas, deberá realizarse una inspección clínica 24 horas antes del envío. Si se realizan hacia zonas libres, aparte de la inspección, se establecen condiciones de desinsectación e inclusión de datos en el certificado TRACES respecto a las acciones que se deberán llevar a cabo previas al envío. El ganado bovino, ovino y caprino procedente de zonas libres de Francia y España no cumple ninguna condición especial. La desinsectación de los medios de transporte será obligatoria para los animales que cumplan el presente protocolo. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha publicado la convocatoria de ayudas a los titulares de explotaciones ganaderas afectadas por la prohibición de movimientos en las zonas declaradas de especial incidencia para la tuberculosis bovina. Con esta subvención de más de 215.000 euros, ampliables si fuese necesario hasta el 100%, los ganaderos afectados podrán recibir hasta un máximo de 5.000 euros para compensar las pérdidas derivadas de la no utilización de los pastos para alimentación animal. En concreto, será subvencionable el incremento del gasto en alimentación ocasionado por las restricciones de movimientos de animales como consecuencia de la declaración de una zona como de especial incidencia, al tener que alimentar el ganado en pesebre en vez de a diente en un pasto. Las ayudas que entran en vigor tendrán una cuantía máxima por animal y día de 1,98 euros, hasta un máximo de 5.000 por beneficiario. El número de días subvencionables se contabilizará desde el día siguiente a la publicación de la resolución que declare la zona de especial incidencia, hasta un máximo de 200 días. El objetivo es mantener la actividad productiva en dichas zonas al compensar las pérdidas que sufren los ganaderos por la no utilización de pastos para la alimentación animal. Los interesados deberán formalizar su solicitud en los registros de los servicios territoriales o a través de la sede electrónica de la Junta de Castilla y León. Y nos despedimos como cada día con imágenes que nos envían nuestros telespectadores. En esta ocasión de Tomás Ruano y Maribel Herrero del Arco desde Jejo de los Reyes. Y recuerden que si quieren que sus mejores instantáneas del tiempo se emitan en Campo Salmantino, tan solo tienen que enviar sus fotografías a la siguiente dirección de correo: camposalmantino@asajasalamanca.com. Solo nos queda despedirnos recordándoles que si quieren apoyar al sector, consuman productos locales.